Bueno, entonces vamos a hablar de lo que es la hemorragia subaracnoidea, pero lo que contempla la etiología no traumática, es decir, la hemorragia subaracnoidea espontánea. Es importante tener en cuenta que dentro de lo que es la localización topográfica de este tipo de lesión como tal hemorrágica a nivel intracerebral, dentro de lo que son los sangrados intracerebrales, los dos principales es el sangrado intraparenquimatoso y lo que es la hemorragia subaracnoidea. Esa hemorragia subaracnoidea se va a presentar dentro de lo que es, entre lo que es estructuras como son la pía madre y lo que es la membrana aracnoide, justamente en ese espacio, ese espacio subaracnoideo, que dentro de lo que son los diferentes tipos de esas hemorragias intracerebrales tenemos que está una primaria y una secundaria, donde aproximadamente el 78 al 88% de los casos se debe pues a lo que son rupturas vasculares, se hace de arteriolas o vénulas y debido principalmente a lo que es hipertensión arterial crónica mal controlada o lo que se conoce como angiopatía mieloide cerebral. Dentro de lo que es la hemorragia intracerebral secundaria, el 12 al 22% de los casos se debe a múltiples condiciones, pero que principalmente están asociadas con rupturas aneurismáticas, que pueden ser por malformaciones vasculares, por lesiones tumorales hemorrágicas que van a generar drenaje a nivel del tejido cerebral, o también por complicaciones asociadas a lo que es trombosis venosa cerebral, que lleva pues básicamente a que se genere como complicación una hemorragia intracerebral. Dentro de lo que son entonces específicamente esa hemorragia intracerebral, vamos a hablar de lo que es la hemorragia subaracnoidea y lo que es la etiología espontánea o no traumática. Entonces, es ese sangrado que se presenta en la subaracnoidea generalmente, o la principal etiología que está directamente relacionada, es lo que se conoce como la asociada a una ruptura neurismática. Donde el 85% de los casos se debe a esa ruptura, y dentro de lo que es el componente no aneurismático está lo que es el perimesencefálico, donde el 10% se debe básicamente a compromiso de lo que es el territorio venoso. Y el no aneurismático, que es debido a otras causas o etiologías que ya posteriormente las voy a nombrar. Epidemiológicamente, la hemorragia subaracnoidea comprende lo que es el 3% de todos los tipos de stroke, donde hay una incidencia global de más o menos 1.1 por cada 100.000 personas al año. Se habla de que en Asia es de más o menos el 7.7 casos por cada 100.000 personas al año, y en Sudamérica se habla de que 6.3 casos por cada 100.000 personas al año, donde la mediana edad realmente se habla de que el pico de presentación más importante es entre los 50 y los 60 años de edad. Dentro de lo que son los factores de riesgo, ajustados con lo que son sus riesgos relativos, tenemos lo que son los factores de riesgo que son directamente modificables, donde se encuentra lo que es la hipertensión arterial crónica con un riesgo relativo del 2.5, con una confianza del 95% de intervalos que evidentemente superan la unidad de 2 a 3.1, es decir que hay 2.5 veces el riesgo de que se pueda desencadenar lo que es una hemorragia subaracnoidea en aquellos grupos de pacientes que presentan basalmente una hipertensión arterial crónica, lo que es el tabaquismo con un RR de 2.2 y un intervalo que va de 1.1 a 4.5, y lo que es el consumo excesivo de alcohol, que se habla de más de 150 gramos por semana, que tiene un riesgo relativo del 2.1 para lo que es el a desencadenar lo que son hemorragias subaracnoideas como factores de riesgo que son modificables. Dentro de los no modificables, básicamente tenemos lo que son antecedentes familiares, lo que son malformaciones vasculares y causas genéticas que realmente pues no se puede generar ningún tipo de intervención, y según lo que es el tamaño y la localización va a haber más riesgo de ruptura sumada en años, donde está asociado pues al riesgo de ruptura con un riesgo acumulado a 5 años dependientemente. Como factor de riesgo aislado está lo que es la circulación posterior. La presencia de aneurismas en circulación posterior está relacionada con un mayor riesgo de ruptura cuando se suman a los 5 años, donde hablamos de que menos de 7 milímetros es del 2.5%, de 7 a 12 milímetros es del 14.5%,
de 13 a 24 es 18.4% y más de 25 milímetros, el riesgo de ruptura es de más del 50% a 5 años. Y en cuanto a lo que es la circulación anterior, entonces lo que es a nivel de lo que es la arteria carótida interna, lo comunicante anterior, la cerebral anterior y la cerebral media, menor de 7 milímetros es del 7%, realmente se habla de que el riesgo sumado es por encima de 7 milímetros, de 7 a 12, 2.6%, de 13 a 24 milímetros del 14.5% y por encima de 25 milímetros el riesgo acumulado a 5 años es del 40%. Entonces aquí tenemos lo que son los diferentes factores de riesgo, tanto modificables como no modificables. Se habla de que dentro de esos no modificables también está lo que es ser mujer, ya es factor de riesgo no modificable, de que hayan pues básicamente patologías como es la enfermedad de células falciformes o lo que es la deficiencia de alfa-1 antitripsina también está asociada con lo que es el desarrollo tanto de hemorragia subaracnoidea como de que haya rupturas neurismáticas. Dentro de lo que es la etiología y la patogénesis, pues ya como les dije previamente, sabemos que la ruptura neurismática es la causa y tenemos las idiopáticas o las no aneurismáticas, como están las perines encefálicas, que se presentan más o menos en el 10%. Y hay otras causas vasculares que hacen parte de uno de los patrones que radiológicamente posteriormente voy a hablar o a señalar, donde tenemos lo que es el síndrome de vasoconstricción arterial reversible, donde tenemos lo que son los procesos vascolíticos, lo que son la trombosis de los senos durales, los tóxicos y drogas, lo que es las traumáticas, las neoplásicas y las infecciones que también son causas que están directamente relacionadas con el desarrollo de ese tipo de aneurismas. Entonces, cuando hablamos de lo que es ese desarrollo, de lo que es una hemorragia intracraneal, debida específicamente a lo que son los factores de riesgo más importantes, como los nombré previamente con sus respectivos RRs, tenemos lo que es la hipertensión arterial, donde la hipertensión arterial va a generar un daño a nivel de lo que es la pared vascular del vaso, va a generar una proliferación celular del músculo liso, necrosis del músculo liso, un reemplazo de colágeno, un vaso rígido y frágil porque se adelgaza y susceptible a la ruptura debido pues a las variaciones y principalmente a lo que son los incrementos de la presión arterial, donde va a haber ruptura y hemorragia. Y pues aquí podemos ver lo que son patologías donde hay una microaneurisma que puede favorecer lo que es, obviamente debido a sus cambios de presión, pues llevar a que se genere la ruptura y el desarrollo de lo que es la hemorragia subaracnoidea. Y tenemos lo que es la angiopatía mieloide, donde principalmente son en pequeños vasos, en corticales y lectomenillos, donde hay depósitos de péptido beta mieloide en la túnica media del vaso, y eso genera que haya reemplazo del músculo liso vascular por ese péptido y va a favorecer que haya adelgazamiento, ruptura y pues básicamente lo que es el desarrollo de la hemorragia inicial. Entonces, cuando tenemos lo que es la ruptura intracraneal aneurismática, entonces básicamente hay dos componentes. Uno, el hemorrágico directamente, donde esa hemorragia subaracnoidea genera una irritación a nivel del tejido que va a desencadenar unos procesos que van a conllevar a un edema citotóxico, donde hay una isquemia que se condiciona debido a que es un territorio que se queda, hipoperfundido y que es fácilmente expuesto a lo que es una injuria, pues una injuria del parénquima cerebral, donde hay procesos de vasoconstricción de la microcirculación, donde hay como tal procesos de apoptosis, hay alteración de lo que son las membranas celulares y donde hay alteración de lo que son los intercambiadores y bombas a nivel de la membrana, que básicamente va a llevar a que se desencadene todo lo que son los procesos fisiopatológicos y toda la signología inflamatoria que va a impactar directamente en lo que es el desarrollo de lo que es una isquemia coexistente. Y dentro de lo que son las complicaciones que se sobrevienen de presentar esa hemorragia, dependiente de lo que es también la localización y el área específica del cerebro que se encuentre afectada, de todas formas van a haber complicaciones como es el desarrollo de lo que es edema pulmonar de origen neurogénico, lo que es el desarrollo de un síndrome de dificultad respiratoria aguda secundario a la hemorragia subaracnoidea, lo que es el desarrollo de lo que son alteraciones hidroelectrolíticas como es un CIAF, lo que es una hiponatremia secundarias
a lo que es un síndrome de antidiuresis inapropiada, lo que es el desarrollo de arritmias y básicamente pues todo esto va a condicionar de que el paciente no únicamente es una patología que está circunscrita al tejido encefálico, sino que genera unas manifestaciones multisistémicas, que es lo que realmente aumenta la mortalidad de estos pacientes. Entonces, dentro de lo que es la historia del examen, saber de que la cefalea descrita es una cefalea que se describe siempre como la peor de su vida, en el 75% de los casos. Es una cefalea que tiene una instauración rápida, menor de 1 minuto, en el 50% de los casos, y hay una característica importante en este grupo de pacientes, es lo que se conoce como lo que es la cefalea de centinela, que es una cefalea que tiene una intensidad variable, que tiene unas características gravitatorias, que tiene banderas rojas porque el paciente presenta intensificación del dolor con lo que son lo que es el esfuerzo al agacharse, al inclinarse, que interrumpe el sueño y que se presenta 2 a 8 semanas previas a lo que es la instauración como tal de esa hemorragia subaracnoidea y que se presenta no en una gran proporción, pero no es desconsiderable, que puede ser hasta el del 40%. Entonces, hay una escala que se llama, o una regla, que son las reglas de Ottawa para lo que es la hemorragia subaracnoidea y que le permite a uno como clínico definir, bueno, este paciente probablemente esa cefalea que tiene sí pueda estar asociada a lo que es el curso de una hemorragia subaracnoidea. Entonces, básicamente uno de ellos es que esos pacientes hagan rigidez de nuca o que el paciente presente pues dolor con lo que son la movilización de lo que es el cuello, movilización lateral de la cabeza, que tenga más de 40 años, que el paciente presente alteración del estado de conciencia, que esté confuso y que el paciente tenga un dolor de cabeza, que es esa cefalea en trueno y que sea caracterizada como la peor de su vida. Si el paciente realmente cumple con esas características, con uno de esas características, pues básicamente me va a hacer a mí sospecharla y pasar a lo que son los estudios y entre ellos pues la realización de lo que son estudios imagenológicos. Entonces, dentro de lo que es esa presentación típica, tenemos lo que ya nombré previamente asociado a lo que es el náuseas y vómito, que pueden ser o no, vómito pues que puede ser o no en proyectil, y dentro de la presentación atípica donde los pacientes pueden presentar alteración del estado de conciencia o pueden debutar inicialmente con convulsiones. Ya en ese contexto, entonces yo voy a hacer lo que es una escanografía o una tomografía que me va a permitir a mí establecer si hay o no hay signos de hemorragia subaracnoidea y tener en cuenta de que cuando se hace dentro de las primeras 6 horas, y alguna literatura habla hasta dentro de las primeras 12 horas, hay una sensibilidad del 100% para lo que es el diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea, porque posterior a eso puede haber redistribución del sangrado y puede ya no haber como tal signología que le permita a uno identificar con claridad si hay o hubo una hemorragia subaracnoidea. Y posteriormente a confirmarse, pues está lo que es la realización de lo que es el CTA o lo que es la angiografía de vasos cerebrales para determinar la etiología de esa hemorragia subaracnoidea, donde vamos a establecer si hay o no presencia de patología neurismática, que es como lo que me parece pues importante hacer notar en la parte imagenológica, porque cuando no es imagenológico el diagnóstico, pero hay una alta sospecha y no se descarta, se condiciona la utilización de lo que es la punción lumbar para uno realmente establecer si hay o no hay como tal una hemorragia subaracnoidea. Y esa hace parte del patrón 4, que voy a mostrar dentro de lo que son la parte imagenológica, que se divide en 4 patrones. Y el patrón 4 es de que no hay hallazgos imagenológicos, pero hay una clínica clara y que persiste únicamente líquido cefalorraquídeo, hay presencia de eritrocitos en gran cantidad, que a pesar de que usted haga un recuento seriado, no va a haber variación, o sea que no decrece en el número, que el tipo de eritrocitos son eritrocitos crenados, y lo otro importante es la xantocromía y la proteinorraquia que va a haber en ese líquido cefalorraquídeo y que le va a hacer sospechar al clínico de realmente estamos ante una hemorragia subaracnoidea, ya pasando lo que es el tiempo en el cual la sensibilidad es alta para el diagnóstico imagenológico. Y para lo que es el diagnóstico de severidad, pues para no extenderme, está lo que es la clasificación de
de Fisher, que la escala de Fisher modificada básicamente lo que me permite establecer es el grado de extensión de la hemorragia subaracnoidea, la localización, y evidentemente eso me direcciona con el grado de vasoespasmo que pueda tener el paciente y cuál es la conducta que se debe tomar de igual manera con el paciente, donde tenemos que en el grupo 1 no hay sangrado, en el grupo 2 son depósitos que son muy difusos, que no pueden tener una localización específica y que por lo general tienen es un sangrado laminar donde hay un coágulo que puede ser menor de 1 milímetro por lo general. En el grupo 3 ya es un sangrado que ya no es tan difuso, de que ya puede estar sobre una zona y que tiene una extensión o un espesor mayor de 1 milímetro. Y en el grupo 4, una de las características es que puede ser hemisférico y que ya hay mandatoriamente compromiso intraventricular, donde ya hay un compromiso pues a nivel de lo que es el ventrículo. Entonces, dentro de lo que es los patrones por imagen, por tomografía, entonces se va a dividir en 4 patrones, pero los 3 patrones son los que están directamente relacionados con hallazgos imagenológicos. Entonces, el patrón 1 es un patrón que se encuentra hacia lo que es la cisterna supracelular y hay un compromiso también yustacelular, es decir, que se va hacia lo que es la extensión periférica, como podemos ver en esta primera imagen, ¿sí? Tenemos lo que es el patrón 2, que es este patrón imagenológico, donde es hacia lo que son las cisternas basales o perimesencefálicas, que estas son asociadas principalmente a lo que es compromiso del territorio venoso, secundario a una trombosis de los senos durales, principalmente de lo que es el compromiso de lo que es la circulación venosa profunda, como son las venas cerebrales internas y lo que es el seno de Galeno. Y tenemos lo que es la patrón 3, que es hacia la convexidad, como podemos ver aquí en esta tercera imagen, o que tiene una distribución más periférica. Dentro de lo que es el patrón 1, dentro de las principales causas está lo que es la ruptura aneurismática. Y dentro de esa ruptura aneurismática, ella comprende más o menos el 88% de las causas de hemorragia subaracnoidea, donde tiene una mortalidad cercana al 50% y donde las complicaciones de más o menos el 15 al 30% están relacionadas con el desarrollo de vasoespasmo, con lo que es el desarrollo de lo que son convulsiones, lo que es el desarrollo de un resangrado y lo que es el desarrollo de lo que es una hidrocefalia aguda. Esas son las complicaciones más frecuentes. Y puede ser también por disección arterial, por malformaciones vasculares, por tumores o de origen vasculítico. De ese patrón 2, que es más central o que es de causa principalmente venosa y que tienden a ser más benignas en el curso clínico de esos pacientes, se presentan el 10%. Y ese es el que se conoce como perimesencefálico. Y en otro grupo, que puede ser por malformaciones vasculares o tumores y que puede ser también a nivel espinal, pero que o de origen espinal y que realmente son menos frecuentes en orden de frecuencia. Y tenemos la tipo 3 o el patrón 3, que son aquellas que se encuentran hacia la convexidad o que tienen una distribución más periférica y donde la que principalmente se encuentra asociada es el síndrome de vasoconstricción arterial cerebral, ¿sí? Entonces, aquí es importante hacer notar de que imagenológicamente no es fácil hacer el diagnóstico etiológico porque son múltiples los diagnósticos diferenciales que pueden ser los causales de ese tipo de hemorragia subaracnoidea, donde puede ser por una angiopatía mieloide, por PRES, por una trombosis venosa, por presencia de émbolos sépticos, aneurismas sépticos o etiología tumoral. Es decir, que no es la etiología ser tan fácilmente establecida en este grupo. Entonces, dentro de lo que es ese patrón 1, esa es la aneurismática, que es la principal. Entonces tenemos lo que es el compromiso específicamente porque hay un adelgazamiento de lo que es la lámina elástica interna del vaso sanguíneo, donde se genera básicamente porque hay un shear stress o hay un estrés hemodinámico sobre lo que son los sitios de bifurcación, principalmente sobre el polígono de Willis, debido a que ese flujo laminar pasa a lo que es un flujo turbulento y a generar una presión
sobre esa pared que se encuentra debilitada y que va a ceder y va a llevar a lo que se generen esas formaciones aneurismáticas, donde el 40% se encuentran ubicadas a nivel de lo que es el territorio, de lo que es la comunicante anterior. Tenemos lo que es el 34% que se encuentra en la bifurcación de lo que es la arteria cerebral media, y el 20% que puede ser propiamente dicha de lo que es el comienzo de M1 de la arteria cerebral media, o lo que es en la comunicante posterior, y el 4% en menor orden de frecuencia se encuentra en la punta de la arteria basilar, que es mucho menos frecuente. Y tenemos de que, según lo que es esta tabla que les muestro allí, esta nos permite establecer, dependiendo de la localización del sangrado, tomográficamente, dónde se encuentra el compromiso en ese polígono de Willis o en lo que es la circulación arterial cerebral. Donde cuando es un sangrado que se encuentra circunscrito a nivel de lo que es la línea interhemisférica o a nivel intraventricular, en el caso de las hemorragias uranoideas hay que pensar más en compromiso de lo que es la arteria comunicante anterior, y si es una hemorragia intraparenquimatosa se presentan más hacia lo que es el lóbulo frontal inferior. Cuando es de lo que es la comunicante posterior, se presentan principalmente hacia lo que es cisura de Silvio y lo que es en el lóbulo temporal medial cuando es una intraparenquimatosa. En lo que es la arteria cerebral media, en lo que es la cisura de Silvio y a nivel intraventricular. Y en la arteria basilar, en lo que son las cisternas prepontinas, en lo que es la arteria carótida interna, la cisura de Silvio y también a nivel intraventricular, que tiene un comportamiento similar a la de la arteria cerebral media, la arteria pericallosa en el cuerpo calloso, y la pica, que es la arteria cerebelosa posterior inferior, pues principalmente a lo que es la parte posterior del foramen magno. Aquí podemos visualizar pues entonces en este caso de este paciente, que era un paciente de 68 años que presenta un colapso súbito, y donde podemos ver en ese específicamente lo que es una lesión saccular a nivel de lo que es la circulación anterior, específicamente a nivel de lo que es la arteria comunicante anterior, y podemos ver aquí pues como en esa reconstrucción 3D donde se observa allí la aneurisma, y podemos evidenciar cómo hubo un sangrado de que tuvo una distribución importante, no únicamente en lo que es la parte de cisternas basales, sino también en lo que es a nivel de lo que son valles silvianos, y que pues según la clasificación de severidad estaríamos hablando de una hemorragia suranoidea, un Fischer 4. Dentro de lo que es el patrón 2 está lo que es la perimesencefálica, que realmente ella tiene que cumplir unas características imagenológicas para realmente ser clasificada como una perimesencefálica. Que haya compromiso específico sobre lo que son las cisternas interpedunculares, ambiens, cuadrigeminal y prepontina. Que no haya extensión a parte distal, es decir, hacia lo que son cisuras de Silvio o a nivel interhemisférico. No debe haber ese compromiso. Y la hemorragia no debe haber un compromiso a nivel intraventricular. Y no debe ser intraparenquimatosa para poder que cumpla tomográficamente con esas características. Yo puedo encontrar detritos a nivel de los ventrículos, pero no deben haber unas hemorragias importantes allí localizadas. Y esta es la que es principalmente, como ya le hemos hablado, de curso más benigno y son de etiologías venosas. Y el patrón 3 es el patrón periférico, que es ese patrón que puede ser más hacia la convexidad, como podemos observar aquí en esta tomografía, donde podemos principalmente, esta es de origen venoso y se debe por un compromiso a nivel de lo que es las venas corticales y posteriormente lo que es el desarrollo de esa hemorragia suranoidea. Y tenemos en este otro caso, que es un caso que me parece importante, que se debe, ya que en la angiografía se pudo determinar que habían múltiples dilataciones aneurismáticas en una paciente que ha presentado una bacteremia secundaria pues a una bacteremia secundaria, una infección de vías urinarias,
y hizo una endocarditis también bacteriana y hizo una hemorragia suranoidea, donde se evidencian émbolos sépticos que invaden la pared del vaso y una mortalidad muy elevada del 90%, hace parte del 1 al 5% de todos los aneurismas, y dentro de los factores de riesgo, como ya le he nombrado, abuso de drogas endovenosas, inmunosupresión y lo que son endocarditis. Y una de las características es que angiográficamente se ven múltiples dilataciones aneurismáticas, no es local, sino que, y pues que evidentemente tiene que haber una relación clínica en ese caso para uno poder establecerlo de esa manera. Rápidamente, dentro de lo que es el manejo, siempre en lo que es un manejo multidisciplinario, estos pacientes, como ya los había nombrado previamente, no únicamente es tratar la complicación por parte de neurocirugía, si ellos definen lo que es el clipaje o la colocación de coils para lo que es el manejo de lo que es como tal el sangrado, si es de etiología neurismática, sino que también es manejar lo que son ciertas situaciones que van a impactar en la mortalidad del paciente, y son básicamente estas: mantener lo que es normotermia, mantener lo que es la normotremia, normoglicemia, normocardia, normoxemia y euvolemia. Básicamente en eso pues no es tan fácil, realmente se traduce en que se tienen que hacer muchas intervenciones, pero básicamente esas son las metas con estos pacientes, ¿sí? Como podemos evidenciarlo allí. Y evidentemente, gracias a la utilización de lo que es lo que son calcioantagonistas, específicamente lo que es el nimodipino, pues eso me va a ayudar a impactar en lo que es evitar el desarrollo de vasoespasmo o reducir el vasoespasmo cerebral, de reducir la angulación de los vasos cerebrales y evitar que haya una hipoperfusión y una lesión isquémica subyacente, además de la hemorragia suranoidea. Las complicaciones: está el resangrado, que ocurre entre las primeras 6 horas, la hidrocefalia aguda entre las primeras 72 horas, y el vasoespasmo y isquemia, que ocurre que eso es como las etapas en las cuales uno clínicamente maneja al paciente, teniendo en cuenta esa progresión normal del curso clínico de la enfermedad. Y aquí se encuentran lo que son las medidas que uno debería tener siempre en cuenta para tratar lo que son las diferentes complicaciones. Siempre la cabecera a 30 grados, favorecer lo que es el drenaje venoso yugular en pacientes que presenten pues signos de hipertensión intracraneal, lo que es la utilización de lo que son medidas antiedema, como son la utilización de soluciones hipertónicas o el mannitol, una adecuada pseudoanalgesia. La hiperventilación realmente no es una medida de primera línea, es una medida de segunda línea, y es cuando ya no hubo respuesta, y si el paciente realmente no hay una forma quirúrgica de reducir lo que es ese compromiso a nivel encefálico, porque está lo que es la ventriculostomía en caso de que el paciente requiera lo que es drenaje como tal de líquido cefalorraquídeo y reducir lo que es la presión intracraneal. Y las otras complicaciones como las convulsiones y la hiponatremia, que siempre se deben tener en cuenta, y la manejo de la ventilación mecánica, porque la mayoría de esos pacientes terminan haciendo un SRA secundario. Básicamente, pues a grandes rasgos, para no entrar, pues eso es básicamente lo que es en cuanto a hemorragia suranoidea.